Y a propósito de funcionarios, vamos a hablar con una de ellas, a la que hemos invitado, que ha venido en otras oportunidades, es la señora presidenta de OCITRAN, el organismo supervisor de la inversión en infraestructura de transporte de uso público, la señora Verónica Zambrano. Señora Zambrano, muy buenos días, bienvenida a RPP. Buenos días, ¿cómo está? Quisiera sumarme al sentido de ese comunicado, porque nosotros trabajamos ya bastantes años en la administración pública, yo casi ya 30 años, y yo tengo conocimiento de muchos casos que sufren mis funcionarios porque son observados inicialmente por Contraloría, por temas muy técnicos que no tienen que ver con la función realmente original que tiene Contraloría, que justamente es controlar que los gastos no se den de manera, digamos, incorrecta. Entran a pronunciamientos técnicos y muchas veces yo tengo funcionarios que son cuestionados por contadores, que no tienen la capacidad técnica, digamos, de un ingeniero para decidir si en una obra se debe usar un material o no. Luego eso cae en manos de Fiscalía, porque eso es prueba, digamos, es casi prácticamente una prueba ya preconcebida que se considera como válida. O sea, el fiscal tiene de todas maneras que iniciar la investigación y como los fiscales no entienden de qué se está hablando porque son temas muy técnicos, la investigación preliminar puede demorar hasta 7 años, la preliminar. Tengo varios casos que se los podría traer en mesa y eso genera no solamente un problema al funcionario que le genera inseguridad en sus decisiones, sino que gastos porque todos esos abogados de esos casos los paga también el Estado. Y yo quiero saber si cuando ganemos juicios, porque ya se han ganado algunos, la Contraloría nos va a reembolsar ese dinero que estamos gastando en abogados, porque la tranquilidad al funcionario ya nadie se la va a devolver, ¿no? Nadie se la va a devolver, naturalmente no, y tampoco los años que pasan, a veces, en este caso el juicio oral ha tomado 7 años, pero ha habido la preparación y la investigación fiscal. Muy bien, señora Zambrano, hablemos entonces de un tema crucial que a veces no se entiende bien. Cuando uno concesiona una carretera, es para que el capital privado invierta lo que el Estado puede invertir en otros sectores, y el capital privado recupera su inversión con peajes. Eso significa que quien usa la carretera es el que paga. No viene de los impuestos de todos, de los que no tienen auto, de los que no manejan, sino solamente de los que tienen auto y manejan en esas carreteras. De manera que el principio del peaje es un principio democrático y justo que impide que los impuestos que todos paguen sirvan para cosas que no todos usan. Ahora bien, usted sostiene, y lo hace en su calidad de presidenta de OCITRAN, que se está poniendo en riesgo el principio del cobro de peajes a través de los contratos de concesión de la red vial nacional. ¿Por qué usted cree que hay un peligro para ese principio? Bueno, primero que el pago del peaje, como usted bien dice, tiene toda una base legal y tiene toda una racionalidad económica, que es quien utiliza un servicio debe pagar por él. Pero el tema es que ha habido una serie, digamos, de acciones en estos últimos tiempos de muchas autoridades que ponen en entredicho este derecho que efectivamente, legítimamente le asiste al concesionario de cobrar un peaje. Entonces, ¿qué sucede? Se está generando mucha confusión y lamentablemente, tengo que decirlo así, gran responsabilidad tiene la última resolución del Tribunal Constitucional que se dio en marzo de este año sobre el tema de rutas de Lima, porque en esa resolución se habla de una ley del año 65, una ley muy antigua, que exigía una vía alterna para cobrar un peaje, pero esa resolución esa ley tenía dentro de su mismo articulado una posibilidad de que no fuera así, diciendo de que se podía también construir y mejorar vías sin tener que tener una vía preexistente, dice, o sea, tendría que existir desde antes, ni siquiera alterna. Pero además de eso, es una norma que se aplica solamente a carreteras administradas por el Estado, porque expresamente dice que todo lo que se recaude va a tesoro, no es un escenario de concesiones. Entonces, yo no entiendo cuál ha sido la razón para aplicarla en el caso de Rutas de Lima, que finalmente es una concesión que nosotros no supervisamos y que yo tendría que pensar que tiene alguna llave por la cual ellos han considerado utilizar ese razonamiento. Pero en las concesiones que son supervisadas por OCITRAN y que tienen como base toda la reforma que ha habido en el Estado para el tema de incentivar la inversión privada, esa ley ya fue completamente, primero es inaplicable porque no estamos hablando de carreteras administradas por el Estado y segundo que ya salió completamente de la esfera de aplicación con todas las normas que se han dado para incentivar la inversión privada en esos campos. De acuerdo, permítanos ir a una pausa, por favor, después de la cual retomamos este tema que es muy importante porque es una señal sobre las condiciones que se da a la inversión privada, por una parte, y si somos capaces o no de dotarnos de una red vial con peaje que sea financiada con el que usa las carreteras.
Como nos está recordando, este problema tiene un precedente con lo que sucedió con Rutas del Lima por el peaje de Puente Piedra el pasado mes de marzo a partir de una resolución, nos dice usted, del Tribunal Constitucional. Pero hay una decisión reciente en Camaná, Arequipa. Yo quisiera que nos informe qué ha pasado ahí y qué indica eso sobre la evolución posible de nuestra relación con los peajes en el Perú. Vamos a hacer una pausa y retomamos nuestra conversación con la señora Verónica Zambrano, presidenta de OCITRAN. Son ya las 8:21 de la mañana. Retomamos ampliación de noticias y, como decía Fernando Carballo, en cabina está con nosotros Verónica Zambrano, presidenta de OCITRAN, el organismo supervisor de la inversión en infraestructura y transporte de uso público. Hay una alerta entonces a la opinión pública que ha emitido OCITRAN sobre un precedente judicial que podría poner en peligro el cobro de los peajes en los contratos de concesión. Y creo que había quedado una explicación pendiente, ya no solo sobre Puente Piedra, sino en otro tramo también. Sí, efectivamente, a raíz de esta resolución de Puente Piedra se ha generado una duda en algunas autoridades sobre si los peajes se deben cobrar en aquellas carreteras que no tienen una vía alterna. Aquí en el Perú la mayoría de las carreteras no tienen una vía alterna, porque no ha sido una política de Estado que debió tomarse de repente hace 30 años, decir que permanezca una vía alterna, pero no se tomó esa política. Entonces la mayoría de las concesiones que han sido entregadas precisamente donde no hay carreteras preexistentes, donde no hay nada o donde ya había un tramo sobre el cual se ha reformado. Claro, para tener una vía. Claro. Si usted me pregunta como usuaria, a mí me encantaría tener una vía alterna, pero ese es un tema de política de Estado que debió gestarse hace muchos años y que podríamos estar a tiempo de cambiar las cosas y de gestar. Por ejemplo, si se va a hacer la carretera central, no hacerla por el mismo tramo, hacer otro y dejar esa posibilidad de los usuarios de elegir. Pero ese es un tema de política pública que no podemos plantearlo en mitad de un contrato de concesión y decirle al concesionario, bueno, tú debiste haber construido, pero como no había una vía preexistente, no puedes cobrar peaje cuando en el contrato se le ha reconocido eso. Claro, pero además así no se podría concesionar nada, porque sabemos que hay una deficiencia de vías en general. Claro. Entonces, precisamente se hacen concesiones, se firman contratos para que entre la inversión privada allí donde hay una falencia estatal. Es un contrasentido en el fondo. A ver. ¿O no? No necesariamente. Si hace, por ejemplo, 30 años teníamos una ley que decía en el año 65 que para que se construyera una vía nueva debía haber una vía preexistente y esa ley luego no se siguió porque se modificó. Si esa ley se hubiera mantenido en el tiempo, cada vez que se hubiera otorgado un contrato de concesión hace 30 años, no se hubiera otorgado sobre la vía que ya existía, sino se hubiera buscado otro trazo. Y a la fecha probablemente tendríamos vías preexistentes o vías alternas. Por eso digo, es una política de Estado que en su momento no se llevó así. Lo que se hizo al concesionar fue decirle al concesionario, construya o mejore sobre lo que ya hay. Entonces, ahora, muchos años después, no podemos cambiar esas reglas. Si queremos hacer nuevas concesiones con esa otra visión, que no es una mala mirada, por ejemplo, en México hay así. Uno puede ir por la carretera pagando peaje o hay la otra carretera que uno puede utilizar sin pagar peaje, que es menos mantenida, más larga, tramos más complejos, pero es decisión de cada uno. Claro. Pero si no hubiese política de Estado hace 30 años, yo no puedo coger una ley del año 65, que es lo que ha hecho el Tribunal Constitucional, y decir que tiene vigencia cuando no la tiene. Y eso ha generado mucha confusión. En el tema de Rutas de Lima, nosotros no intervenimos, pero en estos temas de concesiones dadas de alcance nacional, sí intervenimos y por eso nos preocupamos mucho por una acción de amparo que ha sido dada en Camaná. El precedente que puede dejar. Claro, porque esa acción de amparo se está basando en ese concepto de que tiene que existir una vía preexistente. Eso no puede aplicarse en las concesiones de alcance nacional porque todas las concesiones se nos caerían y ese es un pésimo mensaje para el inversionista. Que nos explique eso de que todas las concesiones se nos caerían. ¿Cuál es el estatuto jurídico de los contratos de concesión? Porque finalmente el tema de Rutas de Lima ha dado lugar y va a dar lugar a arbitrajes internacionales. Por supuesto. ¿Cuál es en general el régimen de los contratos que se hace para concesionar y que empresas privadas construyan las carreteras ahí donde es mejor que el Estado no lo haga? Bueno, son contratos protegidos que no pueden ser modificados por leyes ni por mandatos judiciales. Se tienen que respetar.
Y eso genera justamente que cuando se pierden acá o son vulnerados, nos llevan al CIADI y tenemos que pagar indemnizaciones enormes como Estado peruano por no haber cumplido aquello con lo que nos comprometimos. Entonces, nuestro compromiso como Estado ahorita en las 16 concesiones viales que tenemos es que la forma de recuperar la inversión es a través del cobro de peajes. Y eso es un compromiso del Estado que se debe cumplir porque eso da seguridad al inversionista, nos genera mayores posibilidades de inversión. Tenemos solamente 6.600 kilómetros concesionados y digamos, lo que deberíamos tener a nivel nacional en vías son prácticamente 5 veces más. Entonces, ¿a dónde vamos con esto? Que necesitamos más inversiones. Entonces, ¿cuál es el mensaje que vamos a dar? ¿Vengan a invertir? ¿O el mensaje va a ser, vengan, inviertan y después yo les cambio la regla? Eso es lo que a nosotros nos preocupa. Muy bien. El otro tema importante para Ocitrán es el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Mávila, ¿no? Sí, justamente quería pedirle un comentario al respecto porque se habla de ponerlo ya operativo a partir de diciembre. Sin embargo, hemos escuchado también que se requiere un periodo de prueba. Es decir, no se puede simplemente porque la infraestructura como tal terminó, incluso se puede haber equipado el aeropuerto, pero tiene que haber un periodo, una marcha blanca, si se quiere, ¿no? Para evitar que algún contratiempo en el nuevo terminal, digamos, de pronto pueda provocar una cancelación de vuelos, al margen de todas las dificultades que hay alrededor, porque tampoco sabemos cómo vamos a enfrentar el tráfico para llegar a este nuevo aeropuerto en el cálculo de los tiempos. ¿Cuál es la postura que tiene Ocitrán y qué recomendación hace sobre el calendario para inaugurar el nuevo terminal internacional? Correcto. Nosotros como Ocitrán lo que supervisamos es primero la construcción y luego la operación. Y todo eso tiene plazos que están muy mapeados dentro de lo que es el contrato de concesión y el plan que ha presentado LAP y que ha sido aprobado por el MTC. Nosotros como supervisores, lo único que podemos ver es que se cumplan estos plazos. Y así como ha venido trabajando, la fecha tiene prácticamente más del 95% ya de avance. Es decir, está en sus plazos. Claro. Ellos tienen para entregar este nuevo terminal hasta el 30 de enero del 2025. Y este plazo el Estado peruano lo conoce desde diciembre del 2018, que se culminaron con los terrenos. Desde diciembre de 2018 tenía hasta el 30 de enero del 2025. Pero se habló siempre del 18 de diciembre, ¿no? En diciembre del 18 se hace entrega de los terrenos. Y a partir de ahí, ya de todos los terrenos que faltaban. Y a partir de ahí... 18 de diciembre de este año. No. ¿Y la fecha que se usó siempre? En diciembre del 2018. No, de acuerdo. Pero lo que hemos escuchado es que habría la intención de iniciar, claro. Pero eso sería no es un poco apresurado. No. A ver, es que justamente por eso les hablo de diciembre del año 2018, para que no sientan que esto es una cosa apresurada. Desde el año diciembre de 2018 ya empezó a correr el plazo para que se entregue el nuevo terminal hasta el 30 de enero del 2025. Entonces, no quiere decir que lo tiene que entregar el 30 de enero del 2025. Claro. Lo puede haber entregado antes. Podría haberlo entregado el año pasado. Entonces, ellos están utilizando todo su plazo casi máximo y han decidido entregarlo el 18. Han adelantado que lo van a entregar el 18 de diciembre de este año. Podrían haberlo entregado antes, podrían entregarlo también el último día. Lo que yo siento es que todos estamos pidiéndole que lo entregue el último día. Pero es una decisión de ellos decir cuándo lo entregan. 18 de diciembre y enero, porque fin de año y principios del próximo es la época con mayor cantidad de pasajeros. ¿Es razonable hacer un cambio de esa naturaleza justo días antes de que llegue una cantidad enorme de gente con motivo de la fiesta de Navidad y Año Nuevo? Es correcto lo que usted señala, pero este terminal pasa para 30 millones y estamos recién en 21 millones y pico este año. Todavía no recuperamos la cifra de prepandemia. Entonces, en teoría, la infraestructura está pensada para eso. No debería ser una razón que va a haber mucha gente, ¿no? No solamente es infraestructura, es tecnología, personal, migraciones, decían, el área de migraciones, por ejemplo, tiene algunos inconvenientes. Nosotros justamente tenemos que tener una reunión con los señores de migraciones este lunes, porque hasta el 95% es el avance. No quiere decir que hoy día estamos al 100%, hoy día no podrían empezar. Vamos a ver cómo terminan estos días, digamos, sus procesos, y efectivamente, si al 18 están listos, no podría ser una razón de impedirles a ellos que ya construyeron su terminal, decirles que no queremos que empiecen porque vemos que puede haber mucho tráfico. No sería una razón válida desde el punto de vista contractual, que es lo que nosotros supervisamos. Hasta fin de enero. Pero no hay ninguna restricción contractual. No, sí, porque es, como usted bien dice, es hasta.
pero el Estado peruano tiene que estar preparado para recibirlo en el momento que él diga ya lo tengo, ¿no? Que lamentablemente pues el Estado no está tampoco se está preparado, ¿no? Por ahí va. Es decir, el punto está en que puede terminar el concesionario con su parte, pero el Estado no termina con la suya. Migraciones es Estado peruano. Sí, pero Migraciones lo que requiere es el espacio para ingresar, que justamente... Y el espacio, había un problema, se decía que era un espacio incluso más pequeño que en el actual terminal. De lo que nosotros hemos revisado, se están manteniendo los mismos espacios que están establecidos actualmente y que son los que figuran en el contrato, ¿no? Las mismas áreas. Ahora, ¿deberían ser más grandes, teniendo en cuenta que se espera recibir a más personas? Sí, tal vez deberían ir incrementándose. Para eso requerimos que se modifique el contrato y se amplíen los espacios, porque están cumpliendo con son como 300 metros, me parece, un poco más. Ahí lo estoy viendo o sea, no es que se está reduciendo. Pero nosotros estamos ahorita al 95%. Vamos a ver cómo va octubre, noviembre, y si ellos llegan al 18 con lo que han pensado llegar, yo lo que digo es, contractualmente no podemos impedir que empiecen. De acuerdo. Un último tema es el acceso por las vías que se han diseñado y se han construido parcialmente, porque hay dudas sobre si esta cantidad de gente que va a poder usar el aeropuerto puede llegar de Lima y salir hacia Lima de una manera razonable. Sí. Yo sé que no es competencia de Ocitrán esa construcción, pero su opinión sobre el tema. Bueno, nosotros hemos mostrado nuestra preocupación primero porque no hay un ingreso peatonal, y nosotros ayer hemos estado en el 9º encuentro de usuarios a nivel nacional, y nosotros brindamos una plataforma a todos los usuarios de transporte, de infraestructura de transporte, porque sí va a ser una experiencia negativa, creo, el ingreso al aeropuerto, ¿no? Y esa preocupación la hemos trasladado. Eso va a ser una experiencia negativa. Sí, el ingreso va a ser, porque primero que no es una zona, si ustedes han pasado por ahí, no es una zona, digamos, ornamentalmente, digamos, qué bonito lugar o qué bien preparado está. Sí, yo espero que estos meses que faltan, es un tema del MTC, la municipalidad, que tienen, digamos, que coordinar algunos temas para mejorar un poco el ornato y la seguridad sobre todo, ¿no? Porque es lo que más se pide. Sí. La iluminación, la seguridad. Sí, sí. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos ha aclarado varios puntos. Ha sido entonces la presidenta de Ocitrán, Verónica Zambrano. Son las 8:32. Vamos a los titulares de la media hora y regresamos.